Hola, soy Saúl Montoro y les doy la bienvenida a Cine en Contexto en el canal Distrito Cultura. Y en esta ocasión, el tema del que vamos a hablar es tema de aniversario. Vamos a hablar de los 50 años de Canoa y para eso tengo a dos invitados más allá de lujo. Ya van a ver quién es. Regresamos. Este es de esos momentos en la vida en las que los sueños personales se cumplen. Y para mí este es un sueño realizado, porque tengo conmigo a dos personas que leo, que admiro y que les tengo un gran cariño y que puedo presumir, porque voy a presumir, que son amigos míos. Para mí eso es algo que jamás había pensado que se iba a lograr y se logró. Y bueno, creo que aunque las presentaciones sobran, porque ya los conocen, para mí es un honor, primeramente, presentarles a Javier. Hola, ¿qué tal? Que es crítico de cine, académico, escritor, y bueno, es una de las plumas más críticas de la crítica, valga, que hay en este momento en México, y para mí es un placer tenerte aquí. El placer es mío, además con tanta flor ya me siento jardín, creo, pero muchas gracias de verdad por la invitación, además en un marco tan idóneo como es este Museo Casa, León Tos, para hablar de una película que va a ser historia, pero no me voy a adelantar. Entonces, pero gracias por la invitación y yo también me siento muy contento de estar acá contigo, Saúl, y con Clara, que nos... Gracias. Y del otro lado, es que no me viene a la mente los adjetivos que puedo utilizar para describir lo que siento de tener aquí a Rafa, de tenerte conmigo, Rafa. Yo, híjole, en los 90, cuando entré a trabajar a Editorial Clio, leí el libro que hiciste con Gustavo García y a la fecha lo tengo. Es casi libro de cabecera, este que salió. Y a partir de ahí me enganché en tu narrativa, me enganché en tus letras, me enganché en esa forma tan exquisita, tan deliciosa de disfrutar el cine mexicano, como la forma en la que tú escribes. O sea, para mí, el que yo me dedique a esto tiene mucho que ver, porque yo siempre lo he dicho, que yo estoy parado sobre los hombros tuyos, con esa gran responsabilidad, con los hombros de Gustavo, de esa gran responsabilidad de hacer una crítica seria, una crítica formal, inteligente, bien pensada. He fallado infinidad de veces, pero cuando fallo siempre me acuerdo en lo que ustedes hacen y como que recupero el camino. Para mí, de verdad, Rafa, es un honor tenerte aquí y quiero agradecerte con todo el corazón en que nos acompañes el día. No, muchas gracias, Saúl, te agradezco mucho. Es un gusto. Qué bueno que finalmente logramos tener este programa, además con una película tan emblemática como es Canoa, que esté aquí también Javier Quintanar, que igual, o sea, además que está tan metido también con el cine mexicano, que siempre lo hemos dicho, ¿no? La verdad es que sí, hay muchas cosas de cine internacional, pero el cine mexicano, pues es todo, es nuestra historia, nuestra cultura, o sea, es nuestra herencia, ¿no? Entonces es fundamental. Sí, totalmente. Yo creo, bueno, yo soy un creyente de eso, de que no puedes hablar de cine extranjero si no conoces tu propio cine, ¿no? Sí. Si no sabes tu idiosincrasia y dónde estás parado, ¿no? Y bueno, pues precisamente es Canoa el tema que nos compete. Se cumplen 50 años en este 2026, aunque realmente la película se estrenó el año pasado, sí, bueno, no el año pasado, pues, no, en el 1975, Exacto. en la muestra del Cine Roble, Sí, ¿no? la muestra internacional. Pero el estreno popular es el 4 de marzo de 1976, y parece que le fue muy bien. Entonces, pues, Canoa habla no solo de una memoria de un hecho vergonzoso, sino también habla de un momento muy especial en el cine mexicano, porque las circunstancias en las que se dan empiezan justamente con el gobierno de Luis Echeverría mediante su hermano, ¿no? Que era Rodolfo de Anda, ese es su nombre artístico, pero que financia un guión de Tomás Pérez Turrén, si no me equivoco, Sí. Que habla, curiosamente, no
de algo que tenía que ver directamente con el gobierno, sino que tenía que ver con este poder fáctico de la iglesia, de la derecha, pues, de aquel entonces, y el manejo de la turba como tal, ¿no? El manejo de las mentes que confían en alguien o en algo superior a lo que ellos creen o se les ha hecho creer, y se desata un infierno del cual, pues como todas las tragedias en este país, no tuvo que haber sucedido, pero sucedió. Entonces, pues, por favor, platíquenos. ¿Quién quiere comenzar? Por favor. Pues mira, justo esto que mencionabas, Canoa se basa exactamente en unos hechos terribles que ocurren en la población de San Miguel Canoa, que lo retoma precisamente Pérez Turren en el guión. Lo trabajan, pero no pueden filmar en donde ocurrieron los hechos, excepto un par de escenas por allí, como que ves. Y lo filman en Santa Rita de Atahualpa. Eso poblado que está al otro lado, exactamente. Sí, de Malintzin. Y como mencionabas, o sea, la idea, la idea pivotal es contar el hecho. Pero, y eso es donde creo que empieza a perfilarse la importancia del filme, es que transversalmente empieza a hablar de un montón de otras cosas, ¿no? O sea, empezabas a hablar de eso, pero digo, 68 no estaba muy lejos, 71. 71, la Conazo, desde luego, o sea, también no estábamos muy lejos de eso. Estamos digamos, en la parte donde se empezaba a hacer más negra la historia con lo que tiene que ver con el priismo, ¿no? Empezando por allí. Y bueno, varias otras cuestiones que van dentro de la película y que van a empezar a enriquecer ese discurso, ¿no? Entonces, a mí me pareció que, por ejemplo, la primera vez que la vi, dije, sí está hablando del hecho, pero también está hablando de otras cosas. Y creo que por eso, ya te que mencionabas a Echeverría, creo que por eso logró pasar, porque digamos que fue como el subterfugio de, es que no estamos hablando de lo que usted cree, o sea, pero sí estamos hablando de lo que cree, pero no lo estamos hablando realmente, o sea. Y está su hermano, señor presidente. ¿Cómo nos vamos a poner en contra de él? Exacto. Cuenta, pues, de hecho, por ahí Felipe Casals, en una entrevista que le hicieron hace ya tiempo, él contaba que cuando pasó la película, o sea, muchos decían, oye, ¿no te han dicho nada? Y que justamente en una de esas se apareció Echeverría, esa persona, porque le hicieron una proyección a él. Y cuando la terminó de ver, él esperaba ver, ahorita me va a decir hasta de que me voy a morir o algo. Y que lo único que le volteó dijo, ¿sí sabe usted qué puesto tenía yo cuando pasaron las cosas de 68? Dice, sí, era secretario de Gobernación. Dice, no le dijo más. Ups. No, sí, de manera. Ups. Ya me imagino al pobre Casals tragando saliva, de aterrado de ver qué le decía, pero logró pasar, ¿no? Ya después, ahorita iremos hablando un poco más adelante de lo que fue la repercusión y lo que le pasó después a la película, porque también tiene una historia, digamos, un poco trágica en sí misma, posterior, ¿no? Con lo que fue con la compra de derechos después, lo que fue cómo se proyectó y cómo finalmente en 2016 se restaura. Pero bueno, ya llegaremos a esa parte. Porque además, Rafa, la película no es heredera, pero sí viene de esta línea en la que ya el cine de oro había desaparecido. Todavía los directores llegaban a hacer un par de cosillas, ¿no? Alejandro Galindo, por ahí de pronto Martínez Solares, Ismael Rodríguez, llegaban a hacer cosas, pero ya era como patético, era como triste. Pero se venía en este resurgimiento de los años 60, este nuevo lenguaje. Ya se manejaba incluso groserías en el cine que antes era impensable, ¿no? Es la famosa, que dicho por Sara García era, ¡ay, caray!, ¿no? En fin, pero ya venía esta camada de cineastas, ¿no? Estaba Casals, estaba Fons, estaba Jaime Musillo, estaba Ripstein, que querían decir algo, tenían que decir algo y tenían que decirlo de su forma. Y llega de pronto la primera de la trilogía, la primera de la trilogía de Casals, que sacude completamente. Sí, fíjate que en efecto creo que eso es muy importante porque el cine de la época de oro pues ya
había desaparecido, estaba la venta de Coza, o sea, había una serie de situaciones muy complicadas para el cine mexicano. Ahí, bueno, me parece fundamental, yo creo que la creación de Cinematográfica Marte y que hace Los Caifanes. O sea, eso le da como una vuelta hacia todo el cine que se estaba haciendo hasta ese momento y los concursos de cine experimental. O sea, como que esos dos son como un parteaguas importantísimo, y no es casual que Casals, que Hermosillo, que todos ellos debutan a fines de los 60, el Perro Estrada en 68, 69. Claro. Casals hizo esto de esta de la manzana. Cierto. Que es del 68, por ejemplo, pero que era una película que, bueno, independiente, que pasó sin pena ni gloria. Pero cuando Echeverría, que es apedreado allá en CU, entonces él dice, a ver, tengo que legitimizar el régimen. ¿De qué manera lo puedo hacer? Pues a través del cine. Entonces deciden hacer este cine de apertura, radical, de crítica social al gobierno, etcétera. Entonces yo creo que ahí me parece que hay dos películas que son las fundamentales de ese periodo: Canoa y Cascabel, de Raúl Araiza, porque eran las películas que más estaban criticando al gobierno, al Estado, a la presidencia. Y esas dos películas fueron como una válvula de escape que el gobierno dejó abierto para poder empezar, ¿no? Y bueno, Canoa, pues definitivamente era una alegoría de lo que había pasado en el 68, o sea, todo. O sea, todos los hechos violentos suceden en esta plaza, que era como la Plaza de las Tres Culturas. Claro. Entonces finalmente era como una metáfora. Al principio vemos a esta marcha militar por el desfile militar, entonces es como ver al ejército entrando, ¿no? Entonces, o sea, todo indicaba que realmente la película era una metáfora de las escenas del 68, y la masacre con estos 5 estudiantes, además de la Universidad de Puebla, pues era eso, era como un microcosmos de lo que había pasado en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, ¿no? Sí, a mí me gustaría agregar justamente eso, ¿no? Que tiene esa traspolación de muchas cosas que tienen que ver con el 68, como decía Navarra, la presencia de los militares. A mí me pasó, yo la primera vez que la vi, cuando veía el personaje que interpreta Enrique Lucero, que ahorita hablaremos un poco más de él, yo no estaba viendo a un sacerdote, me estaba viendo a Díaz Ordaz. Sí. O sea, era la efigie de Díaz Ordaz, ¿no? Con sotana y eso, pero era Díaz Ordaz. Los lentes sus negros, sí, ese me llama. Y toda la impostura así como Y siempre sí, recto, súper recto, exactamente. Entonces, y además, digo, hay otro elemento que también mencionar, que también tuvo que ver un poco con todo lo que fue el discurso del 68, el miedo al comunismo, ¿no? Porque además todo lo que desata es que estos son comunistas, vienen a destruirnos la religión, vienen a quitarnos nuestros animales, vienen a robarnos, a hacer barbaries, y que era un poco también el discurso oficialista que se maneja después con el 68 para justificar la represión, diciendo que pues eran jóvenes armados, que querían instaurar el comunismo como había pasado en Cuba, etcétera, etcétera. Entonces tiene todas esas transpolaciones que va pasando precisamente por la película, y que son como, digamos que como que va palomeando de está este elemento, está esto, aquí están los soldados, por supuesto, la masacre temible, la tardía respuesta de muchas cosas, y que finalmente al final del día no pasó nada. O sea, de hecho, me parece muy simbólico el asunto de que unos días después tienen su feria normal, igual haciendo esa Miguel, claro. San Miguel, que es también como una especie de analogía con las Olimpiadas del 68. Que también, aquí están las Olimpiadas, no pasó nada, ¿no? Entonces, un poco es también esa idea de jugar con esas analogías y con esas metáforas, que es lo que hace a Canoa una película pues tan importante y tan incisiva en su momento, ¿no? Junto con Cascabel, que también mencionaba. Sí, claro, por supuesto. Yo recuerdo que, bueno, yo Canoa, yo tenía 10 años cuando se estrenó, yo la vi tiempo después, y me asustó, o sea, me daba miedo. O sea, hablar de Canoa a mis, no sé, 14, 15 años, a mí me daba miedo. O sea, a mí la escena de la masacre, yo no daba crédito. O sea, yo decía, ¿cómo es posible que pase eso? Y bueno, yo llegué, porque yo nací en Veracruz, llegué a la Ciudad de México en el 68, justamente, despuesito de las Olimpiadas, y no, pues a los 2 años que vas a saber. Y después en el 71, mis hermanos estuvieron metidos, ¿no? En el movimiento 71, fueron perseguidos, llegaron a la casa como a los 4 días después. O sea, ese lo viví un poco más de cerca.
Y aún así yo no daba crédito a lo que estaba viendo, ¿no? Porque yo involucrado en esta idea de que cómo es posible que un representante de Dios sea el que instiga a la gente sin palabras, porque además muy listo, él no dice nada, solamente en sus homilías va mencionando que hay gente del diablo, bla, bla, pero al final, en esta escena maravillosa que se ve la catedral iluminada por atrás y ellos a contraluz, que se ven solo las siluetas, a mí eso me pareció y me sigue pareciendo, que la vi hace poco, bellísimo lo que hizo ahí Felipe. O sea, porque aquí sí es como tú bien dices, ¿no? Esta representación de la dualidad del mal, del bien hecho por el, no, del mal hecho por el bien. Qué bien, ¿no? Qué bien. Sí, de hecho, precisamente yo creo que eso es lo más inquietante de la película, que haya sido, o sea, un sacerdote que es el que haya instigado tanta violencia, ¿no? Y bueno, otra cosa que es terrible son estas voces anónimas, ¿no? Las mujeres que están gritando y eso, que además todo eso, me acuerdo que cuando sucedieron los hechos aquellos horribles de Tláhuac, es el linchamiento de Tláhuac. Claro, yo me acuerdo que cuando yo lo veía, o sea, inmediatamente pensaba en Malena Doria y empezaba en todas estas escenas de Canoa. Dije, es que estoy viendo la película de Canoa. O sea, yo realmente después de Canoa no había sucedido algo tan feo, tan grotesco como lo de... Ahorita ya es normal los linchamientos, es terrible, triste y horriblemente son normales. Pero esa vez de lo de Tláhuac, y después, bueno, lo que pasó en Actial, o sea, muchos lugares, pero lo de Tláhuac fue particularmente bastante terrible porque fue un linchamiento muy similar, ¿cierto?, al que sucedió, ¿cierto?, en Canoa. De ahí, definitivamente, yo creo que la elección del casting, o sea, Enrique Lucero como el sacerdote, o sea, no veo a ningún otro actor que pudiera haber hecho ese papel tan extraordinariamente bien como lo hizo él. Y yo, bueno, siempre he pensado, ¿no?, que Enrique Lucero pues es un actor que aparentemente siempre fue un actor de apoyo secundario, pero tiene 3 de los más memorables papeles en la historia del cine, ¿no? De que Los Mediocres, La Muerte en Macario y El Sacerdote de Canoa. Sí, es verdad. Y además, con esta cosa de, bueno, por ahí recuerdo haber escuchado en un detrás de cámaras, ¿no? Que él no quería ser el cura, porque Enrique Lucero era muy creyente, era católico, de verdad, ¿no? Y él no quería hacer el papel. Entonces, contaba Felipe Casals que le ofreció el papel, y dijo, no me interesa. Entonces, híjole, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a poner? Etcétera. Y de repente se apersona, vestido de cura, tal cual, con los lentes, o sea, completamente caracterizado. Y dice, sí lo voy a hacer. Acabo de confesar a 3 personas en el pueblo. Dios bendito, ¿no? Eso es delicioso, esa anécdota, ¿no? Y claro, estoy de acuerdo. Ahora, a 50 años, no puedo pensar, si se hiciera una nueva versión, que le llegue siquiera a los pies a Enrique Lucero. O sea, él estuvo que ni pintado para hacer ese personaje, donde además casi no habla. Sí, exacto. Casi no habla. Si hace durante toda, ¿qué? 2 horas, ¿qué dura? ¿20 y tantos? 2 horas 20. Sí, ¿verdad? Sí, más o menos. Si habla 15 minutos, es mucho. Sí. Lo demás es solo presencia. Y para que un actor logre eso es súper complicado. Sí, que de hecho, fíjate que ahorita tuve chance de volverla a ver hace unos días. Dime que la Criterion. La Criterion, desde luego, supuesto. Sí, la Criterion, que también le contaremos esa historia. Y me impresiona mucho volver a ver a Enrique Lucero en ese papel, porque hay incluso una escena que es extraña, pero tiene todo el sentido de que esté ahí, ya ves que hay una parte, de hecho, de la película que pareciera que son como testimoniales, ¿no? Que están así como tomando testimonios hacia frente a cámara de los implicados, y es la parte donde lo están supuestamente entrevistando a él. Ah, que está en el campo. Está en el campo. Ya, caramba, ¿qué hace un padre en una milpa caminando entre las milpas y todo caminando y narrando? Pero además, ya cuando lo empiezas a ver, dices, sí me hace todo el sentido, porque es una escena a plena luz del día en una región campirana, con un personaje vestido de negro, que era como estaba en ese momento, con las ropas sacerdotales, pero te está proyectando todo el tiempo una sensación de inquietud. O sea, es un personaje que es amenazante simplemente con verlo. O sea, cuando sale, incluso en la escena, cuando llegan estos trabajadores de la UAP
y sale a recibirlos, así como que está la gente afuera, se abre la puerta y sale él, y todos así como de que lo voltean a ver, ahí sale el padre, ¿no? Y sale él así, todo recto. Entonces, Sí, para que flota. sí, flota, sí, pero así te da esa sensación justamente, yo creo que por eso también funciona, como dices, funciona excelente para la película. Es muy amenazador incluso cuando está hablando tranquilamente. O sea, él está pues diciendo cualquier cosa, después está diciendo quiero una concha con café y te da los creeps. Tráigansela rápido. Tráigansela rápido antes de que se vaya a enojar, ¿no? Porque sí, es un personaje, todo el tiempo está tirando esa vibra fuerte, amenazadora, oscura detrás de él, ¿no? Incluso porque además hay una parte donde él dice, yo no vi nada de eso porque pues estoy enfermo, ¿no? Claro. Y que va a ser, yo me fui a dormir temprano porque pues estoy enfermo, ¿no? Y Claro. se hace el vulnerable, y ni así, o sea, lo ves y dices, no, yo no le creo a este hombre que esté enfermo de nada, ¿no? Pero sí tiene que ver mucho con eso. Y ahorita que mencionabas de la masacre, no sé si les pasó a ti también, Rafa, no sé si les pasó la primera vez que la vi. Yo hasta que terminé de ver, bueno, que al principio te dan el parte, ¿no? De cuántas personas murieron allí. Pero la escena está tan escalofriantemente armada en la edición que yo sentía que la masacre eran como 25, 30 personas a las que estaban matando en ese momento, ¿no? Claro. O sea, porque si ves, a uno lo avientan contra un poste, le mutilan la mano a otro le disparan, a otro le entierran un hacha en Sí, su un espalda. trabajo de edición buenísimo. Sí. Entonces, dices, no puedo creer que o sea, que solo murieron 3 personas, o sea, porque parecía que murieron más, ¿no? Y entiendo que es justamente el símbolo aludiendo a pues 68. El 68. Entonces tiene que haber esa parte. Y sí, de hecho, por ahí alguna vez en una plática que tuvimos, alguien me hizo una pregunta y sí me dejó pensando. Dice, oye, ¿tú dirías que Cano es una cinta de horror? Y yo, sí. Sí. Pensándolo fríamente, sí, porque todo lo que muestra horroriza de pe a pa, ¿no? Desde la masacre hasta el lugar donde ocurre, ¿no? El fanatismo de la gente ciego, un fanatismo ciego, el autoritarismo, la cuestión de conspiración del mismo pueblo en contra de, la paranoia de llevada a sus últimas consecuencias. Es mucho como los relatos modernos, ¿no? Que ahora se centran en la paranoia, se centran en estos quebrantos mentales que son más aterradores incluso que cualquier monstruo. Entonces, creo que también por ese sentido, sin ser una película de horror como tal, sí tiene elementos como para dar ese argumento, ¿no? Porque además sí te horroriza, sí te pone en un mood muy, muy aterrador en ese sentido, ¿no? Comenzando por el hecho de que fue una historia real. Es para ¿no? empezar. O sea, dices, caray. O sea, esto no es ficción. No es como, por ejemplo, y eso lo platicábamos en algún programa con Gerardo Gil, hablando del cine de Navidad. Mencionamos El Tejedor de Milagros, ¿no? Que yo decía que Canoa, la narrativa de Canoa, le debe un poco a lo que hizo Francisco de Villar con El Tejedor de Milagros, porque es justamente este manejo de la turba que no lo hace el cura de Pedro Armendáriz, porque al contrario, el cura es progresista, ¿no? Dice, no, a ver, tranquilos todos, ¿no? Pueblo, calma, pueblo. Pero es el manejo de la turba lo que a mí me aterró muchísimo, ¿no? Cómo es tan fácil poder hacer que la gente de pronto pierda el sentido de sus propios conceptos de lo que es bueno y malo para seguir una voz dolorosamente muy actual en estos tiempos de cómo es que se maneja esta división, ¿no? Los buenos contra los malos, ¿no? Aquí los malos son los comunistas porque esa es la forma en la que puedo hacer que la gente cumpla mis fines sin yo involucrarme, que me suena tan familiar, pero que en El Tejedor de Milagros, pese a que el final es aterrador también, pues ese no era tanto el tema, porque al final era una pastorela. Y era una ficción. Aquí es una cruel realidad que, como bien dice, se ha repetido hasta el cansancio en la vida real, pero que Canoa sí marca esto de, a ver, ¿cómo puedo yo narrar un hecho de por sí aterrador, hacerlo más aterrador?
Sí, y es que no hay nada más aterrador que la realidad, al final de cuentas. Entonces, sí, o sea, y ahí coincido totalmente con Javier. Es una película de horror gore, ¿no? Y hablando de la edición, pensaba precisamente, yo creo que hay o sea, un antes y un después del cine de horror gore que es Psicosis. Si recordamos esta secuencia de la regadera en Psicosis, Sí. o sea, nosotros pensamos que está sucediendo una masacre, lo que está haciendo Norman Bates con el personaje de Marion Crane, con el cuchillo, y en realidad no, o sea, nunca, el cuchillo jamás penetra en nada, pero la edición es tan impactante que tú estás viendo una masacre, le estás adelantando. Y lo que pasa en Cano es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, que me parece que era Rafael Castanedo, el editor, no recuerdo. Creo que sí. Sí, pudo haber sido Rafael Castanedo porque siempre trabajó con Casal. Que por cierto, Rafael Castanedo era un súper melómano y tiene un gran programa de soundtracks, de música de películas. Yo lo escuchaba en Radio UNAM, me fascina. Yo pues la primera vez que supe de Rafael Castanedo a través de eso. Yo no sabía que era editor de cine, pero yo era un niño. Entonces, lo que hacen en el trabajo de montaje, en efecto, como dice Javier, parece que estás viendo una verdadera masacre espantosa y que porque te lo hace tan real, te lo hace tan aterrador que te provoca este miedo. Y ahora fíjate, como tú dices, algo tan cíclico, o sea, toda esta paranoia y esta turba, y basta una voz de un mesías, de alguien así, que meta estas ideas a la gente, que la gente los manipulen de tal manera como sucedió en la película de Canoa. Ahora, en el caso de lo del tejedor de Milagros, esta película de Paco el Villar, pues sí, es un poco eso, o sea, a lo mejor no sucede en efecto una masacre como esta, pero a fin de cuentas, aquí lo que estamos hablando es el manejo de la turba, ¿no? Que es esas voces anónimas, ¿no? Que solamente están ahí para desatar toda esta frustración que traen y toda esta violencia que existe, que basta una persona para que los pueda manipular. Y estaba pensando también que me parece, para mi gusto, el cartel más impactante en la historia del cine en México, que es el cartel de Canoa, Sí. y hecho por Rafael López Castro, Ángel San Miguel con la cabeza de uno de los trabajadores, o sea, cortada, o sea, que era como este ángel, pues que pone que era un santo, con la cabeza de este hombre, que es un cartel impresionante. Entonces, yo creo que de verdad no hay ningún cartel tan impactante en el cine mexicano como el de Canoa. Entonces, desde ahí, la película ya tenía toda esta visión para ti como espectador cuando ibas a la sala de cine, que veas un cartel de ese impacto, no, ya desde ahí ya te metían en la historia, ¿no? Que creo que es lo que dijo justo Cuarón cuando entrevista a Felipe Casals, que le dice que lo primero que le impactó fue el cartel, Sí. ¿no? Que lo vio así enorme. Exacto. Y con el eslogan de memoria de un hecho vergonzoso, ¿no? Dices, bueno, ¿qué vamos a ver? Exacto. ¿No? O sea, ¿de qué se trata esto? Y por otro lado, bueno, ya tenemos al cura como uno de los pilares de la historia. Por el otro lado, que también es una voz, que ese es lo mejor de todo, tenemos al personaje interpretado por Salvador Sánchez, cuyos diálogos se inspiraron en una entrevista real, ¿no? Y Salvador Sánchez, con esta gran capacidad actoral, imitó el sonsonete, el léxico perfecto, y nos va narrando desde el otro lado, o sea, la otra voz, la voz no del pueblo, sino de la razón, de alguna forma, qué es lo que estaba pasando en Canoa, ¿no? Antes estábamos mal, ahora estamos peor. Así termina la película, ¿no? Sí. Que también me suena muy familiar actualmente, pero bueno, Sí, y fíjate que por eso estaba leyendo, ahorita que decías de la actualidad, mencionaban que cuando se hizo una proyección de prueba en Guadalajara, que fue donde se presentó la versión restaurada hace 10 años justamente. Claro, sí. Ajá. Se presentó allí, que el proyeccionista, al terminar de verla, bajó y está Felipe sentado ahí, bajó y le dijo, tu película no le salieron canas, ¿eh? No, o sea, no envejeció nada. No ha envejecido nada, ¿no? Ajá. Y de ahí, pues sí, eso tiene esa vigencia justamente de estos hechos y lo que mencionabas, ¿no? Las palabras que se vuelven proféticas de Salvador Sánchez, ¿no? Del personaje.
y ahorita que lo estamos hablando de él, me gusta mucho cómo justamente lo utiliza, porque se vuelve como un cronista de lo que ocurre en el pueblo y te va dando contexto, ¿no? Entonces te va contando de las corruptelas que está haciendo el padre, de cómo le saca dinero, de la gente, cómo se comporta, de cómo, incluso hasta te da antecedentes, ¿no? De que ya no es la primera vez que agreden a alguien, ya habían, ahí mencionando al comité. Ajá. Exacto. Y empiezan a contarte, ¿no? Que el padre pues sí empezó a adquirir un poder político muy fuerte, que lo hizo que se arraigara, y que también tiene un contexto de que el padre venía de otro pueblo, donde lo corren por situaciones que tienen que ver similares con lo que estamos viendo allí, ¿no? Y entonces él empieza a hablar, y sí que dices, con el tono de que hablando con la gente que sabe del COICE. Yo ni siquiera me atrevo a tratar de... No, sería... Salvador Sánchez es increíble. Y justo creo que también esa es otra cosa que hace muy padre, y creo que eso también es la parte tan impactante de la película, esa parte de estructura, donde sí está la película, es la dramatizada, lo que estamos viendo, pero todo el principio y buena parte de ella es una crónica tipo nota roja. Como documental. De hecho, empieza primero, si te acuerdas, la primera escena es en esta redacción del periódico donde le están pasando a alguien la nota como si fuera, vamos a sacar la nota, entonces le dicen, pasó esto, la gente hizo esto, mató a estas 3 personas, las nota y la pasa al periódico, ¿no? Entonces, viéndola y luego viendo los testimonios de principalmente el de Salvador Sánchez, pero también otros que van apareciendo por allí, sí me remite un poco a esta idea de quererlo hacer como periodismo de la época, y en particular con Nota Roja, que además por esos años estaba pasando por un gran momento, una época dorada de la Nota Roja, ¿no? Entonces me hace todo el sentido que lo contara así, porque además va casado con lo que va a venir después, cuando hace otras 2 películas que conforman lo que llamamos la trilogía negra, Poquianchis, Las Poquianchis y El Apando. Claro. ¿No? Que también tienen que ver, en el caso de Las Poquianchis, con Nota Roja directamente, y en el caso de La Pando, pues las vivencias de revueltas. Consecuencias de lo de revueltas. De revueltas en la prisión, ¿no? Entonces, me hace mucho sentido precisamente que es como, me parece en ese sentido que es como una obra muy uniforme, y en ese tono de tratarlo de contar como Nota Roja, como una especie de crónica de algo, de un hecho terrible, y ahí aprovechando empieza a meter precisamente estos comentarios políticos, estos comentarios sociales, y lo que dicen, ¿no? Al final de cuentas, o sea, cuando termina pues aquí no pasó nada, pero las cosas van a empeorar porque ahora ya estamos enemistados con el gobierno, ¿no? Entonces, creo que eso le ayuda bastante. Esa es la parte, voy a hacer una confesión. Yo viví en Puebla 10 años, más o menos, y bueno, ahí fue donde empezó mi carrera de medio, etcétera, etcétera. Y estando en Puebla, en el programa de radio, de pronto conocí a un señor que era como un ícono en Puebla, ¿no? Que era Manuel Sánchez Pontón. Hace poco veo que el periodista que da la nota, o sea, el corresponsal, fue Manuel Sánchez Pontón. De verdad, si yo lo hubiera sabido cuando estuve en Puebla, le digo, señor, por favor, lo ante. Básicamente, ¿no? O sea, para mí fue una gran sorpresa. Pero bueno, regresando al tono periodístico, sí, yo creo incluso que la forma en la que tanto Tomás como don Felipe lo presentan con no sé si llamarlo homenaje al periodismo mexicano, ¿no? ¿Cómo se maneja? Porque la nota es, bueno, más bien, el principio es crudo, o sea, no hay maquillajes, así es como pasa, así sucede. Creo que incluso el que está redactando, dice, tenían que ser estudiantes, o hace un comentario, ¿no? Sí. Que en otro momento a lo mejor eso lo hubiera dicho, no lo pongamos en el guión porque ya estamos canalizando a la gente, pero no, así fueron las cosas tal cual, ¿no? Y eso me pareció muy bien y que se complementa, como bien dice Javi, con todo el resto de lo que pasa con Salvador Sánchez, con el personaje. Sí, de hecho, en efecto, pues es un homenaje, como dicen, a la crónica roja mexicana que empieza esencialmente con José Revueltas. José Revueltas, antes de ser escritor, era periodista de Nota Roja, ¿no? El Güero Telles, este tipo Garbeyetes, entonces, bueno, al propio Leñero, que tiene link, ese asesinato que es extraordinario. Claro. Entonces, en realidad, la tradición de la Nota Roja en México, pues es importantísima. Y sí, o sea, todo fue planteado así como una crónica de Nota Roja, pero con esta historia entre documental y ficción, por eso mezclan, que además es esas primeras películas en donde se mezcla estos elementos de ficción y de documental,
que no había sucedido antes en el cine mexicano. Y bueno, tú estabas hablando de Salvador Sánchez, que más te agradezco, además, Saúl, que me hayas invitado a presentar a Salvador Sánchez en el Festival de Cholula. Para mí fue algo maravilloso poder estar con él y hablar de todo esto con él, o sea, frente a él. Fue padrísimo. Me acuerdo ese día que llegamos ahí a comer con él. Fue algo, una de las cosas así más hermosas para mí, poderlo conocer y platicar. Pero justamente lo que quería mencionar es que al principio hablábamos de este nuevo cine que se estaba gestando. En ese nuevo cine no solamente apareció esta nueva camada de directores, Casals, Hermosillo, Ripstein, Retes, El Perro Estrada, Araiza, Bojorquez, Murrola, etcétera, sino una nueva generación de actores. Entre ellos, Salvador Sánchez, que era una de sus primeras películas, con esta especie de papel protagónico, incluso estos mismos chavos que dieron vida a los estudiantes y a los trabajadores de la universidad, que era Gerardo Vigil, Roberto Sosa Padre, Carlos Chávez de Darza, Carlos Chávez, que es Carlos Chávez, Chinel Teporocho, claro, Arturo Alegro, que había salido, Ya Somos Jóvenes, claro, y Jaime Garza, que eran realmente muy, muy jóvenes, pero aparte de ahí, pues estaba, por ejemplo, Malena Doria, que después se va a lucir en Las Poquianchis, porque claro, es una de Las Poquianchis. Y en esa nueva generación de actores, pues Héctor Bonilla, el mismo Gómez Cruz, que había salido en Los Caifanes. Entonces, en realidad yo creo que fue como un momento muy álgido para el cine mexicano. Yo siempre lo he dicho, es una nueva época de oro, pero más cruda, más realista y más terrible. Y la nota roja fue esencial en las películas del cine de echeverrista, ¿no? O sea, definitivamente la nota roja fue como parte esencial de ese sexenio, ¿no? ¿Por qué? Porque se estaba viviendo un sexenio que venía de la mancha oscura del 68, pasamos a lo del 71, ¿no? Y o sea, como dicen, estábamos mal y ahora estábamos peor. ¿Qué pasó en el sexenio siguiente? Durazo y todo lo que vino después. Pues así es. Que en el cine mexicano, me corregirán, creo que como que se diluyó un poquito, porque bueno, entró en esta etapa como de caimiento, que fue cuando surge la sexicomedia, que al final es la que rescata el nuevo cine mexicano de los 90, la sexicomedia, aunque a muchos no les guste, pero eso fue lo que pasó. Y entonces es cuando yo me preguntaba, bueno, ¿qué pasa con todo? O sea, se seguían haciendo esas películas, por supuesto, ¿no? Pero ya era como, ya no, bueno, no sé si de festival, pero ya era como de cineclub, ya era como de proyecciones como más académicas, pese a que yo recuerdo que mucha gente decía, no, es que ese cine es pura violencia, ¿cómo es posible, no? Porque se venía arrastrando, pues, la época de oro, ¿no? De alguna forma. Tintán llegó a hacer un par de cosas en este tiempo, surgía la presencia de Vicente Fernández en sustitución de todo ese cine ranchero. Entonces, de pronto, yo al menos, ¿no? Me preguntaba, ya cuando empecé a dedicarme de forma más profesional, no sé si buena o mala, pero profesional al menos, en este oficio de tinieblas, de decir, bueno, ¿qué ocurre en el cine mexicano durante los 70 con este cine que rompe, o sea, que da un golpazo fuertísimo, y de repente, ¿qué sigue? ¿No? Sí, creo que tiene que ver también un poco, bueno, aparte de lo que mencionabas de la sexicomedia y todo los cambios que llega a haber en esos momentos, también tiene que ver una figura clave, también muy oscura, por cierto, que es López Portillo, ¿no? Porque llega López Portillo al poder, pone a Margarita hermana, que además siempre decían la pésima musa. Y porque traía como unos delirios de que ella era como la reencarnación de Sor Juana Inés, una cosa así, o que le hablaba. Y entonces empezaron con lo de la décima musa, entonces le pusieron la pésima musa, ¿no? O sea, se quedó por ahí. Y entonces, cuando llega a ellos precisamente, todo lo que había armado Echeverría, justamente, que había mencionado Rafa hace un rato, para legitimarse, lo desbaratan, ¿no? O sea, se acaba el banco cinematográfico, la industria empieza a cambiar por completo. Se quema la Cineteca, que la habían inaugurado en 74, entonces, y empieza a pasar toda esta serie de cadena de eventos que también empiezan, bien que, pues bien mal que bien, a impactar en el cine mexicano, y pues muchos directores de pronto se ven en la necesidad de filmar, pues
para alimentarse, ¿no? O sea, el mismo Casals, que ahorita estamos con él, después de las trilogías y de haber hecho de toda esta trilogía negra, por ahí más adelante tiene que filmar Rigo es Amor, ¿no? Claro. O sea, Burbujas de Amor. O burbujas de amor, exacto. Claro. Burbujas de amor, que con Rigo Tobar ahí, que además estaba en su momento de plenitud, ¿no? Claro, es cierto. Ya. Pero sí, entonces empieza a pasar, le empieza a pasar no solo a él, sino a muchos otros cineastas que empiezan a tener como dificultades para poder levantar sus obras, porque además van con presupuestos más bajos. Y como mencionabas, empieza a limitar, porque además pues la gente sí quiere ver, por ejemplo, más una sexy comedia o un poco más adelante a la India María, por ejemplo. Claro. Que pues, estar viendo lo último que hizo Arturo Ripstein, ¿no? Entonces, sí pasa y empieza a ver como esos cambios, empieza a ver esa transformación. Y entonces como que estos cineastas empiezan a ir como a un, digamos... ¿Nicho? Pues sí, un nicho, un coto más limitado para tratar de subsistir. Además también por ahí tenemos también ya la entrada en los 80 de la televisión a la producción cinematográfica, o sea, se televicine, claro. ¿Cierto? Y que pues también esto va a ingerir en todos los contenidos que se van a empezar a hacer, porque por lo que les interesaba, pues era el cine de recuperación, o sea, de yo meto dinero, pero necesito recuperar 5 veces mi inversión, mínimo, ¿no? Entonces, también eso va a influir a que estos cineastas van a verse ya un poco relegados, ¿no? Te van a empezarse a moverse en una, digamos, realidad paralela, por decirlo de alguna manera, pero pues ahí sobreviven guerrilleramente, ¿no? Entonces... Ese es el punto, ¿no? Que ellos siguen filmando. Los actores caen exactamente en lo mismo de los directores, ¿no? De pronto ya entran en las telenovelas, de pronto ya entran en el video home, de pronto ya empiezan como a hacer, pues, literalmente hago cine para comer, ¿no? Pero después de Canoa, bueno, de la trilogía, Felipe hace también El año de la peste, si no me equivoco, sí, ¿verdad? Al final, en el 80 fue de hecho el año de la peste. Sí. Ya, que también resulta una película profética. O sea, ese hombre tenía, yo creo que era un pitonizo, sin duda alguna. Tenía una visión al futuro, ¿no? Bueno, que lo vimos en el COVID, pero Canoa, o sea, regresando al tema, ¿no? Canoa como tal, que bueno, que ya hablamos de los dos pilares, ¿no? Que por un lado tenemos al cura malo, que aquí sí, de alguna forma tampoco es el gobierno como tal, ¿no? O sea, no sé si fue adrede o fue tan apegado a la realidad que el gobierno también debería haber dicho, bueno, no me pegan tanto, ¿no? O sea, al final también ayudó. No me pegan, ¿no? Pero al final volvemos a lo mismo, ¿no? Felipe muy inteligentemente dijo, bueno, voy a hacer una metáfora del 68 amparado en la iglesia. No sé si pensando para quitarme problemas o simplemente fue orgánico, así salió, así fluyó. Ya, ¿no? Luego tenemos a Salvador Sánchez como la voz crónica, la voz del bueno, esto pasó por esto y qué barbaridad y en fin, etcétera, etcétera. Pero hay un tercer elemento que también es como la otra parte del pueblo, que es el de Ernesto Gómez Cruz, que es quien da cobijo a los que bueno, él no sabía en ese momento que eran los malos en la vista de todo el resto del pueblo. Para él eran simplemente excursionistas que llegaron a ocupar su casa porque un pariente, que era el pariente es Puebla, Carlos Puebla, no, Rodrigo Puebla. Sí, Rodrigo sí. Puebla. Él era el pariente que le dice, oye, recíbelos porque está lloviendo. Además, la lluvia creo que es otro elemento importantísimo en la película, ¿no? Pero el personaje de Ernesto Gómez Cruz también tiene un peso fuertísimo en la película, porque es, al final, aquí sí, como nosotros como ciudadanos, lo que nos afecta de alguna forma al ver las dos partes. A ver, estoy en contra del cura porque yo pertenezco a la organización que le está sacando sus trapitos al sol. Pero por otro lado, también estoy aterrado porque ahora se me van encima. O sea, todas las amenazas que me habían dado y que no se atrevían a hacerme, de pronto estoy vulnerable por culpa de estos canijos, ¿no? Y eso es muy fuerte también. Sí, de hecho, Gómez Cruz es el de los primeros que sale lastimado. Horrible la escena, cómo está aquí el machete. No le cae el machete, o sea, ahora sí que como dicen, sin deberla ni temer. Y sí, o sea, yo creo que ahí, bueno, sí fue muy inteligente todo el trabajo que hizo Pérez Turrén. Yo no les quiero contar esta anécdota. Cuando yo trabajé en la Cineteca de 80-89, yo salí
en septiembre del 89 y a los 2 días yo ya, o sea, de manera milagrosa yo tenía trabajo en la Filmoteca de la UNAM. Qué bendición. Entonces, o sea, me acuerdo que yo llegué a la Filmoteca y mi jefe directo era Tomás Pérez Turrén. Entonces, por ejemplo, yo a Tomás Pérez Turrén, o sea, yo sabía quién era, pero en realidad, pues para mí era como mi jefe, ¿no? Claro. Pero un cuate que estaba ahí callado en su oficina, es que siempre estaba escribiendo, y entonces yo me acuerdo que una vez yo le pregunté, porque yo trabajé un año, más o menos, 1 año y medio en la Filmoteca, después ya me salí y ya hice muchas cosas por fuera. ¿Cómo te refieres a él? ¿Maestro o don Tomás o cómo? ¿Cómo te dirigía? Yo le decía maestro y todo. Claro. Lo más chistoso es que tuve esa enorme fortuna de que unos meses después yo debuté como crítico en el 1+1. Entonces ya de pronto ya era colega. Dije que es absurdo, ¿cómo puede ser colega de claro esto? Claro. Pero ya éramos colegas. En el 91, o sea, un año después, me invitaron a ser jurado de un festival de cine científico y el jurado era Pérez Turrey, Juan Jiménez Patiño, wow. Y yo me acuerdo que me vine con Tomás en el avión. No, pues a mí ya me había agarrado ya mucha confianza, ya me hablaba así, ya no me trataba como así, un empleado más. No, como un empleado, no, me veía así como, no, Rafa, y esto, y me contaba y me decía muchas cosas, me platicaban muchas cosas. Y recuerdo que entre las cosas que yo le comentaba justamente de este personaje de Gómez Cruz y lo de Salvador Sánchez, él me decía que originalmente ese personaje de Salvador Sánchez no existía en el guión, o sea, no estaba considerado en el guión. Pero cuando iban a filmar la película, Casals y él tuvieron una plática y dijeron, es que sabes que tenemos que tener esto lo que tú decías, o sea, esta visión de la razón, de la justicia, del lugar, del sentido común. Eso. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no tenemos a alguien, a un comentarista o un periodista que diga? Entonces, no, ¿por qué no mejor alguien del mismo pueblo, que es como quien representa esta obra? Entonces fue que surgió el pensar en Salvador Sánchez. Y lo de Gómez Cruz, pues es que ese es como la puerta que abre la violencia, es decir, la violencia que está dentro de la misma sociedad y que hay alguien que siempre puede tener la razón y decir, no, esto no puede estar sucediendo, pero sí está sucediendo porque toda esta gente son como zombies, o sea, no entienden ninguna razón. Y por eso esa violencia contra Gómez Cruz, es decir, era un poco como la metáfora de decir, por más sentido común o por más humanismo que tengas, vale madres, ¿no? O sea, la violencia está por encima de todo eso. Es un poco como los que guardaban a los estudiantes en sus departamentos, que también lo mismo les fueron. Y hablando de la otra, la contraparte, sabemos que en el templo de Santiago Tlatelolco, los curas le dieron, escondieron también a muchos jóvenes cuando fueron los sucesos del 68. No eran comunistas, eran estudiantes. Exacto. Y yo agregaría justo ahorita lo que mencionabas del personaje de Ernesto Gómez Cruz, que también tiene que ver con lo que mencionamos también de Salvador Sánchez. Cuando vemos la agresión, tenemos un pequeño contexto de que además, y ahorita que hablabas justamente de esta maldad que se ejerce a distancia, es decir, yo hago que alguien haga el trabajo sucio por mí, por ahí nos comentan que este personaje ya había tenido tiempo atrás un conflicto con el padre por unas tierras que no quiere vender. Cierto, es verdad. Entonces es como de aprovecho, me quito este estorbo, me adueño de esas, me apropio de esas tierras, me la cobro y a lo chino, ¿no? Y ahí pum, se la cobró, ¿no? Entonces tiene también esa cuestión de no, o sea, sí hay una violencia desatada por la turba que se vuelve incontrolable, pero el padre sí está como dirigiendo muy específicamente hacia dónde quiero que vaya esta violencia, contra quiénes y qué me beneficia, ¿no? Porque hay un beneficio al final del día, también lo menciona un poco Salvador Sánchez, ¿no? O sea, el que sale siempre beneficiado es él, ¿eh? O sea, haga lo que hagas, diga lo que digas, te pelees con quien te pelees, él siempre sale ganando, ¿no? Entonces sí es también ese comentario, ¿no? De que casi no le pierde, ¿no? Y otra cosa que mencionaba de Salvador Sánchez, fíjate que además es también otro recurso, todo el tiempo nos está hablando directamente. O sea, está parado y está hablando a nosotros, rompe la cuarta pared. Rompe la cuarta pared. Y hay una escena también muy curiosa, donde ya precisamente después de los hechos está la famosa feria, y el personaje baja, está parado, y como que se ve que le dicen algo, sube la escalera y vemos arriba la cámara, que están precisamente filmando, y le dicen, ahora bájate otra vez, y vuelve a bajarse, se pone en posición, se acomoda y empieza
Ahí es cuando dice esa frase. Ajá, cuando dice esta frase, no, de antes estamos mal, ahora estamos peor, ¿no? Entonces, pero sí, tiene también ese juego de un poco lúdico de romper con la cuarta pared, de pronto como decir en un momento, aquí está la ficción, no se preocupen, para que también bájense un poquito, pero también es un poquito juego muy novel back, de pronto. Tiene también un poquito de ese jueguito de novel back, de tenemos cierta complicidad contigo como espectador, ¿no? Y ahí es donde creo que es una de las escenas que lo hace más evidente, ¿no? En este año, aquí sí, en el 2026, la trilogía, que es lo que nos estamos platicando, Hablas de Cámaras, con Javier y yo, es que se cumple 50 años, ¿no? Cumple, no recuerdo el orden, no sé si fue Apando y después Poquianchis, o Fue primero Apando y después Poquianchis, ok. Donde también se ve como muy clarito los actores fetiche de Don Felipe, ¿no? Sí. Pero en lo cuestión de a 50 años, ¿no? Comenzando con Canoa, la forma de las historias, las narrativas, la forma en la cómo filma, ¿no? Cómo el manejo de cámara, cómo los diálogos, etcétera, etcétera. A 50 años de esta y de las otras dos, ¿qué quedó o qué se aprendió? Básicamente, o sea, ¿qué se aprendió? O sea, ¿se podría volver a hacer esa narrativa en estos tiempos, más allá de los sucesos? Porque como bien dijiste hace rato, sucesos violentos en este país, hoy más que nunca estamos desatados y podríamos agarrar cualquier tipo de historia, pero la forma en la que se cuenta, ¿no? La forma en la que de pronto te hace temblar, te hace preguntarte, no puede ser, esto no pudo haber pasado, pero sí pasó. ¿Cómo vislumbran ahorita ustedes, comenzando con Canoa, esa trilogía? Porque por supuesto que ustedes van a estar aquí para las otras dos. Digo, si tenemos la vida los tres, que yo creo que sí, esperemos que sí, podamos hablar de los 50 años de cada una de estas películas, ¿no? Pero bueno, Canoa, a 50 años, ¿qué se le deja a la gente, a las nuevas generaciones que necesitamos sin duda alguna? Y eso es algo que tú haces con tus escritos, que tú haces con tus libros y tú haces con tu trabajo académico, formar audiencias. Creo que es muy importante, y lo platicábamos también con Gerardo, el formar las audiencias, ¿no? Para que los estudiantes, no solo los que van a estudiar cine o teatro, sino para el estudiantado en general, secundaria, prepa, conozcan, sepan cuál es la realidad que como mexicanos nos afectó y nos afecta y nos afectará si no tenemos una solución. O sea, básicamente, la historia nos debe enseñar algo. A 50 años de Canoa, ¿qué harían ustedes con esa película para las nuevas audiencias? Mira, yo creo que ahorita, por desgracia, una de las cosas que va en contra, no solamente del cine, sino con la cultura en general y con el sentido común en general, es la corrección política. O sea, en esa época no existía la corrección política. Entonces, se podían exponer muchas cosas. De pronto, ahora yo lo veo con las presentaciones en la Cineteca y todo eso. Hay nuevas generaciones bueno, de esto que hablan de las generaciones de cristal y que se espantan y cuestionan, pero ¿por qué? Y que el machismo, y que la misoginia, y que el patriarcado, o que la violencia, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, es que entiendan que era un contexto, el contexto era así, o sea, no se puede cambiar, las cosas eran así. Eso nos sirve para darnos cuenta de cómo era esta estupidez y cómo había ese machismo acendrado, etcétera, etcétera. Eso sí nos sirve. Pero el hecho de que ahora pesa siempre la corrección política, entonces hay una autocrítica que no te deja sacar las cosas. Y en ese sentido, todas estas películas de ese momento, pues fueron películas que sirvieron para mucho y que hablaban de esa violencia que es latente en este país. Este país es una metaficción. No, sí, hay un cartucho de dinamita siempre, claro, todo el tiempo, claro, a punto de explotar todo. Cualquier cosa es un acto de violencia, ¿no? Pero eso es algo que han permitido siempre los gobiernos. O sea, los gobiernos siempre están a la casa de eso, de pelearse todas estas cosas. Y la corrección política, pues no ayuda, al contrario, ayuda a la estupidez. Eso es lo que, en realidad, lo que hace. Me parece que desde el punto de vista narrativo, sí, eso dejó una escuela muy grande y todas estas nuevas generaciones que surgen, digamos,
un parteaguas, así como lo fueron esas películas en los 70s, pues Amores Perros, Perfume de Violetas y La Ley de Herodes fue como ese parteaguas de un nuevo cine que se gestó, pero sí aprendimos y sí vimos que el cine ahora, esta mezcla de ficción y realidad funcionaba muy bien y Reigadas, Amanda Escalante, etcétera, todo eso, el mismo Michel Franco, o sea, una película como Nuevo Orden, por más criticable que sea, es una película que tiene muchos elementos tipo Canoa, de alguna forma, ¿no? Entonces, sí creo que sí, narrativamente dejó mucho a los cineastas, pero política, cultural y socialmente, la corrección política va en nuestra contra. Wow. Sí, yo creo que también habría agregando un poco a lo que acaba de mencionar Rafa, pues sí, creo que una de las cosas que hace ese cine, particularmente ese periodo con todos los directores que se mencionaron, con Ripstein, con todos ellos. Oh, perdón. Está bien, esa es la cosa de un R&B, ¿verdad? Tiene que ver con una cuestión transgresora. O sea, todas las películas que vemos en ese momento tienen un elemento transgresor, ¿no? Sea una crítica a la sociedad, sea una crítica a la familia, sea una crítica a la sexualidad, sea una crítica... Siempre había un elemento transgresor en el cine de Hermosillo, en el cine de Ripstein, en el cine de Casals, de Bojorquez, que también por ahí lo mencionamos. Siempre había ese elemento, ¿no? Y era una transgresión con la cual se buscaba confrontar verdades incómodas al espectador, pero también había un instrumento de reflexión, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué hay detrás? ¿Realmente estos personajes están respondiendo por una presión social o están respondiendo por una obsesión? O sea, hay como todo esta gama, ¿no? Y es algo que yo creo que sí habría que rescatar mucho, ¿no? De todo este cine y particularmente esta trilogía que pues es un retrato de un momento específico en México, pero que como lo estamos haciendo, se puede traspolar al momento actual, se puede comparar, podemos encontrar analogías interesantes, pero también nos habla precisamente de esta cuestión de observar la realidad, de entender, ser más incisivos con ella, lo cual creo que sí se agradece mucho en nuestras películas. Por ahí ya nada más para rematar esa parte, justo la historia, no sé, a lo mejor ustedes ya conocen también, que el que le sugiere a los Criterion precisamente hacer la versión de Criterion fue Manuel Lubezki, y que cuando le preguntaron, o sea, oye, dijo, pues es que él dijo, tienes que tener Canoa porque si no tienes Canoa en Criterion, están incompletos. ¡Wow! Así se los dijo. Wow. Por eso tenemos la versión Criterion, ¿no? Pero fue por eso. Gracias, Chivo. Gracias, sí. Y pues justo tiene que ver con eso, porque entendemos que hay un valor histórico, hay un valor cinematográfico, pero también tiene un valor en cuanto a voz autoral, en cuanto a reflejo de la sociedad, y sobre todo, ¿no? Un valor de hacer un cine que, como menciona Rafa, vaya más allá de etiquetas, vaya más allá de susceptibilidades, incluso más allá de momentos políticos y de tendencias de moda, y empezar a hablar de cosas, de temas realmente importantes, pero de una manera mucho más incisiva, mucho más analítica, y que el espectador salga, si sale impactado, pero sigue pensando en lo que vio durante semanas, ya estamos. Se logró. Exacto. Perfecto. Híjole, pues ahora entienden por qué estoy en las nubes. Ahora entienden por qué, o sea, no floto porque estoy amarrado a esto. O sea, con este par de hombres, de mentes brillantes del cine, con este par de personas que yo admiro, ¿cómo no fue un gran programa? Espero de verdad que ustedes la hayan disfrutado tanto como yo. Yo no sé qué más decir. No, yo quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón, Javi, Rafa, el que hayamos podido hablar de esta película que pues sin duda alguna trasciende el tiempo. Como bien dijiste, no ha envejecido un solo cuadro. La puedes volver a ver o la puedes ver por primera vez y te va a impactar, te va a hacer pensar, te va a ubicar en una realidad, que eso es también muy importante, en dónde estuvimos, en dónde estamos, y como dije hace rato, a dónde vamos a ir
si no aprendemos de la historia, si no aprendemos de este tipo de situaciones y momentos que ahí están. O sea, no podemos negarlos, como tantas tragedias que han ocurrido en este país, porque hacer como que no pasa nada es exactamente lo peor y es el final tanto de Tejedor de Milagros como de Canoa, de la cosa más horrible que haya pasado, pero ya pasó. Sigamos en nuestra vida común y corriente, prendiendo velitas, yendo a rezar al santo o bailando y celebrando. No, de eso no se trata. El cine, y específicamente nuestro cine, que habla nuestro idioma y nuestra idiosincrasia y nos refleja perfectamente bien, está ahí por algo. Está ahí porque es nuestra historia. Repito, nos guste o no nos guste, así somos, así fuimos. Depende de nosotros que no volvamos a ser así. Entonces, gracias, Javi. Muchísimas gracias. Gracias, Rafa, por Saúl, a ti, Javier. este momento dorado en mi vida profesional. Es gracias a ellos, sin duda alguna. Gracias a ellos. Gracias. Nos vemos en la próxima. Les podría decir de qué va a tratar, pero la verdad es que mejor no les digo para que sea sorpresa. Así que muchas gracias por haber estado aquí en Cine en Contexto, en el canal de Distrito Cultura. Recuerden, síganos en nuestras redes sociales. Gracias a esta enorme y preciosa casa, que es el Museo Casa de León Trotsky, que ya es nuestra casa como tal, y de ustedes también. Así que gracias y nos vemos a la próxima.